Bueno, buenas noches. Doctor Eduardo, muchas gracias por la invitación, a la gente de Oculus. Vamos a hablar de un tema que sea un poquito más práctico en el día a día. Ya hemos visto mucho con respecto al queratocono y les quiero mostrar cómo esta nueva herramienta del Pentacam AXL tiene la opción de ser dos equipos en uno solo y nos ayuda en el día a día a mejorar nuestros resultados en los pacientes de cirugía de catarata. Pues el Pentacam es un sistema óptico de no contacto diseñado para visualizar en detalle el segmento anterior del ojo. Utiliza una cámara de Scheimpflug que produce un análisis tridimensional. Además, este nuevo equipo nos permite la medida de la longitud axial y calcular el poder del lente intraocular en una sola toma. Vamos a hablar de las bondades que tiene este equipo, y nosotros sencillamente en esta pantalla que se llama el Overview vamos a mirar, aquí nos está dando la longitud axial y al ladito tiene el SNR que nos va a decir si esa medida es confiable o no, y podemos mirar en esta solamente en la imagen de Scheimpflug cómo se comporta esa cámara, si es una cámara estrecha, si el cristalino es un cristalino denso, y más o menos nosotros podemos ir ya dándonos una idea a qué cirugía nos vamos a enfrentar. Este módulo que se llama el módulo de catarata, digamos que es uno de los más importantes que tenemos para los pacientes que van a llevar a cirugía refractiva, cirugía de catarata, que tengan una cirugía refractiva previa. Aquí tenemos dos módulos que nos muestran. Este es la SIMCA, la convencional, pero aquí al lado está lo que se llama el Total Corneal Refractive Power, que digamos es hoy en día lo que más vamos a empezar a utilizar, sobre todo porque eso hace un análisis de ray tracing. En esta sola toma nosotros aquí nos estamos dando cuenta que hay una diferencia marcada entre lo que mide el Total Corneal Power, que es este mapa que está aquí, y lo que estamos acostumbrados a siempre mirar, que es la SIMCA, y esto nos va a dar como una alerta para nosotros estar pues mirando cómo vamos a calcular el lente en ese paciente. Esta herramienta que se llama el Fast Screening Report, ya ustedes más o menos están familiarizados con estas imágenes, pero digamos que de un solo brochazo aquí nosotros vamos a saber qué parámetros, si la profundidad de la cámara anterior, si la paquimetría, si hay algo que aquí nos esté marcando que es anormal en ese paciente. Aquí tenemos lo del queratocono que estaban hablando ahorita, y de entrada esta misma pantalla nos va a decir, mire, hemos analizado todos los distintos módulos que hay y le recomiendo que vaya al refractive, al módulo de catarata, al módulo de cirugía refractiva, al módulo de paquimetría o al módulo, por ejemplo, de densitometría de la córnea, porque encontramos algo que está alterado. Tenemos que tener en cuenta que cada día pues la cirugía de catarata nos va a exigir resultados más refractivos. Ya la gente, además de operarse la catarata, está buscando su independencia de gafas. El AXL, la porción de este nuevo equipo que nos mide la longitud axial, aquí nos está mostrando la longitud axial, y aquí están los parámetros de qué tan confiable o no es la medida, y aquí estamos viendo el pico de la retina. Tiene también esta imagen que no se ve muy bien, pero esta es la imagen libre de rojo que va a permitir para los pacientes que vamos a implantar lente estórico tener una referencia de los vasos de la conjuntiva, para que cuando vayamos a cirugía nosotros podamos en el lente tórico lo podamos ubicar el eje que nosotros queremos colocar el lente. En las medidas de longitud axial, pues en la XL es muy importante tener en cuenta que
siempre va a tener en cuenta el ápex corneal cuando está haciendo las medidas tanto de la parte del escáner en 3D como de el AXL, y eso va a garantizar que nosotros estemos confiando en lo que él está midiendo, y no es la idea que se están haciendo dos exámenes en distintos momentos, sino en el solo momento. Cuando él logra identificar el ápex, realiza todo el barrido completo. Ese es un estudio publicado por el doctor Shamas, porque pues la pregunta siempre al principio, bueno, ¿qué tan efectivo es este equipo para medir la longitud axial? Obviamente, ¿contra qué lo van a comparar? Contra el gol estándar en su momento en Europa, que era el IOL-Master 500, y ¿qué encontró? Que prácticamente la diferencia es exactamente la misma, siempre y cuando el SNR, que es el ruido que hay ahí en la medida, sea mayor de 4. De todas maneras, cuando tome la medida y el SNR no sea confiable, va a aparecer o una alerta amarilla o una alerta roja, en la cual no va a tener la confianza suficiente para creer en ese dato que está haciendo de longitud axial. Pero todas las medidas entre el IOL-Master 500 y el AXL fueron exactamente idénticas. Lo que estábamos hablando ahora nos permite hacer el cálculo en ojos que cada día nos acostumbramos más a ver y nos vamos a ver enfrentados pues a manejarlos en cirugías, por ejemplo, de keratotomía radial. Es importante tener en cuenta que la XL no es que tenga alguna fórmula especial, sino que sencillamente va a tener una serie de datos que los va a conjugar o con un software adicional, que es la fórmula del FACO-Optics, que es el Olsen, o también inclusive puede jugar con la fórmula de Holai 2, que es el IOL Consultant. Nos permite que él alimente de manera automática esa base de datos y vamos a reducir en un gran porcentaje el error de digitación, que anteriormente lo que teníamos que hacer era tomar los datos de aquí y pedirle el favor al asistente o a alguien que digitara la longitud axial, las keratometrías, y ahí se podría presentar un error de digitación que nos va a costar en el cálculo. Entonces, esto lo podemos interpolar con esas otras bases de datos para cálculo de lentes intraoculares, además de la que ya tiene el Pentacam en su software. Las lecturas keratométricas, pues después de keratotomía radial, nosotros nos basamos en los anillos centrales, en el segundo y el tercer anillo. Es importante tener en cuenta que para esto tenemos que usar fórmulas que no dependan de las keratometrías, sino van a tener un error en el cálculo. Y esas fórmulas, la más recomendable, pues la Haigis, la Olsen, que es con el software del FACO-Optics, o la fórmula de Barrett. Y además, ustedes saben, en el calculador de ASCARS y también en el Pentacam, viene la fórmula de Pot-Virgil, que utiliza estos 2 o 3 anillos centrales para el cálculo de pacientes con keratotomía radial previa. Va a tomar en los 4 milímetros centrales la keratometría media, tiene también en cuenta el espesor, y todo esto nos va a ayudar a tener un cálculo más exacto en estos pacientes que de entrada sabemos que son difíciles de calcular y no le podemos, pues aunque toda esta tecnología va hacia la mejoría, de todas maneras no podemos garantizarle al paciente que vaya a quedar un paciente métrope. En cirugía refractiva miópica, pues tenemos la opción que el equipo, el AXL, nos brinda la fórmula de Shamas, pero como les había explicado, se puede ligar a estas otras dos bases de datos que son muy seguras en el cálculo de pacientes de cirugía refractiva. Esto es digamos, un siguiente paso que está desarrollando Oculus para poder tener estas fórmulas involucradas en la máquina
para el beneficio de nosotros poder realizar este cálculo en pacientes de cirugía refractiva. ¿Qué es importante en el cálculo del astigmatismo? Como les había mostrado anteriormente, el Total Corneal Refractive Power lo que nos va a medir exactamente es la magnitud del astigmatismo. Nos va a medir de una manera muy exacta también el eje y lo que básicamente nosotros o lo que estamos haciendo ahorita es calcular la parte de la esfera del lente tórico como lo venían calculando normalmente, pero la magnitud del astigmatismo lo estamos haciendo con el Total Corneal Refractive Power, y eso ha llevado a que los resultados sean más precisos porque tiene en cuenta el astigmatismo inducido en la cara posterior. La mayoría de las fórmulas no lo tienen en cuenta. Entonces ahí es donde viene que si digamos en el calculador de el Alcon sencillamente te decía que era un T3, al tener en cuenta toda la magnitud por el Total Corneal Refractive Power ya nos va a mostrar que no sería el T3 sino el T4 el que tendríamos que colocar. Ese es por ejemplo un ejemplo. Entonces la magnitud del astigmatismo y el eje lo vamos a sacar de acá. Las otras fórmulas te van a dar la parte de la esfera. El otro punto muy importante es validar la calidad óptica de ese paciente, y a eso nos vamos a ver enfrentados porque es el paciente que quiere que se le implante un lente multifocal. Pero por ejemplo, si nosotros tenemos unas aberraciones de alto orden en 4 milímetros mayores a 0.35 micras, que nos lo está diciendo acá, ese paciente no es un buen candidato para implantar un lente multifocal porque vamos a deteriorar su calidad óptica. Entonces, aquí ustedes alcanzan a mirar, bueno, no se alcanza a ver, pero este valor aquí es de 1.1 y lo normal estamos hablando es de 0.35. Entonces, este paciente va en busca de un lente multifocal y usted va y se lo coloca, no tiene en cuenta la calidad óptica y es el paciente que no va a estar a gusto con su calidad óptica a pesar de tener su lente multifocal. Y lo que vemos siempre ya pues validado desde hace mucho tiempo es si tiene una cirugía refractiva previa, los cambios en las aberraciones esféricas, dependiendo si es una ablación miópica o hipermetrópica, pues van a ser diferentes, y lo que nos va a ayudar es a seleccionar si es un lente asférico o un lente esférico el que tengamos que implantar para no empeorar la aberración esférica. Esto, que es el mapa de distribución de poderes, es lo que siempre quisiéramos tener en un paciente que le vamos a implantar así, cualquier tipo de lente, así sea un lente monofocal, pero es lo ideal obtener este tipo de medidas en los pacientes con lentes multifocales. Esto que lo que nos está diciendo aquí es que prácticamente vamos a la fija con el valor que hay aquí de las queratometrías. A veces encontramos que este mapa de distribución de poderes puede ir de 5 o 6 dioptrías de diferencia con distintos picos aquí, y en realidad nunca vamos a saber cuál es la queratometría ideal para poder calcular ese paciente. Eso lo vemos mucho en los pacientes con queratotomía radial o en los pacientes con queratocono. Y ese es, digamos, la gran dificultad que tenemos hoy en día para poder ser muy justos en el cálculo del poder del lente en un paciente con queratocono. Es porque esta distribución prácticamente se puede ir en todo lo que muestra la pantalla y en realidad nunca vamos a saber cuál es el poder real que quisiéramos. Pero esta sí nos da un parámetro muy exacto de que vamos a estar casi que en la hemetropía calculándole el poder del lente. Entonces, en conclusión, en pacientes con cirugía de LASIK miópico o hipermetrópico previo se obtienen unas buenas lecturas queratométricas y se utiliza el análisis del wavefront para determinar cuál lente utilizar, la calidad óptica. En pacientes con queratotomía radial previa se obtienen muy buenas lecturas en los segundo y tercer anillo
para utilizar la fórmula de Potvin-Hill que viene ahí en el equipo, o si tienen los software de Olsen o de Holai 2. En pacientes que desean el implante de lente tórico, obtener la magnitud y el eje del astigmatismo basados en el Total Corneal Refractive Power. Y los lentes multifocales, siempre tener en cuenta la calidad óptica de la córnea de ese paciente antes de ofrecerle el implante de un lente multifocal. Este equipo tiene la ventaja, lo que hablamos al principio, que son dos equipos en uno solo, y que en el mismo momento que está haciendo la toma del segmento anterior, también está haciendo la toma de la media de la longitud axial. Si el SNR de esa medida es adecuada, con toda seguridad podemos utilizar esos datos para meterlos o en la fórmula que usted más acostumbrado esté para utilizar, o en las que tiene el equipo, que son las más comunes, que es la SRKT, la Holai 1, la Haigis. Para la fórmula de Haigis es muy importante que para poderla optimizar necesitamos alrededor de 200 pacientes del mismo tipo de lente. A veces nosotros pensamos que la fórmula Haigis es la mejor, vamos y ponemos lo que diga la Haigis, pero esa no está optimizada para nosotros, sino que estaba, si ustedes se dan cuenta, está el A0 y el A1 son los que están, digamos el A0 es el que cambia, y el A1 y el A2 siempre, o 0.40 y 0.10, 0.40 y 0.10, esa fórmula no está optimizada y se comporta como una SRKT o como una Holai 1 sencilla. La ventaja que tiene es que esa Haigis no se basa en la keratometría, sino que se basa en la profundidad de la cámara anterior para hacer su cálculo. Pero hay que tener mucho cuidado con esa fórmula. Y pues el cálculo de lentes tóricos es mucho más fácil y preciso, porque también tenemos la opción de llevar a cirugía el mapa de dónde vamos a implantar el lente. Muchas gracias.